¿Qué es el desarrollo económico? Se puede definir como la capacidad de países o regiones para crear riqueza a fin de mantener el bienestar económico y social de sus habitantes. ¿Y cuáles son los principales indicadores del desarrollo económico? Salud, alimentación, educación y vivienda. Salud. Es el bienestar físico y mental del hombre, constituyendo entonces un elemento esencial del desarrollo económico de cualquier país. Al igual que en la mayoría de los países del mundo, las condiciones de salud en México mejoraron considerablemente en el último medio siglo. Entre 1950 y 2000, el país ganó 25.7 años en esperanza de vida. Las mujeres mexicanas pueden aspirar a vivir casi 78 años y los hombres casi 74. En 1943 se crearon la Secretaría de Salubridad y Asistencia, el Instituto Mexicano de Seguro Social y el primero de los Institutos Nacionales de Salud, el Hospital Infantil de México. En tanto a las causas de muerte, en 1940 el 43% de las muertes se debían a enfermedades infecciosas y parasitarias, mientras que en 1991 el 20% enfermedades del aparato circulatorio, 8% aparato digestivo y 7% infecciones parasitarias. También hay que reconocer la presencia de problemas, tales como que solo el 15% de la población puede comprar medicamentos. También la falta de coordinación y uso eficiente de los bajos recursos. Muchos mexicanos que viven en el campo no poseen ningún servicio de salud y la existencia de médicos desempleados. Cabe mencionar que México dedica apenas el 5.7% del Producto Interno Bruto a la salud, mientras que el promedio latinoamericano es de 6.1%. Otro indicador importante para explicar el desarrollo socioeconómico del país es la vivienda, que se refiere a la cantidad de viviendas en el país y sus condiciones. En la década de los 40 y 50 aparecieron instituciones gubernamentales encargadas de fomentar la producción de vivienda y así satisfacer a una población creciente y carente de recursos. En 1954 se fundó el Instituto Nacional de la Vivienda. Hasta 1970, la población del país se duplicó a comparación de 1950. Se construyeron 3 millones de nuevas viviendas. En este tiempo, la población pasó de ser mayoritariamente rural a urbana. En 1972, se fundó el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, y en 1973 el Fondo de la Vivienda del ISSSTE, FOVISSSTE. En 1985, con el terremoto del 19 de septiembre, miles de viviendas quedaron destruidas y quedó una ciudad bajo escombros. En la década de los 80s y 90s, durante el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, se llevaron a cabo importantes modificaciones en materia de vivienda y desarrollo urbano. Y en los 2000, con el presidente Vicente Fox Quesada, se logró un crecimiento de 2.350.000 viviendas en su sexenio. En la actualidad, los problemas referentes a la vivienda son el déficit de más de 6 millones de viviendas, los desastres causados por el terremoto del 19 de septiembre del 2017, encarecimiento de materiales de construcción, malas condiciones de la mayor parte de las viviendas, falta de conexión e instalación de tomas de agua y energía eléctrica en más de 3 millones de viviendas, crecimiento acelerado de asentamientos irregulares en la periferia de las ciudades. Bueno, y yo soy Luis, voy a hablar acerca de la educación de 1950 hasta la fecha. Bueno, comenzaré por 1960. En 1960 la matrícula nacional estaba conformada por 80.643 alumnos según Rolling Kent. La educación superior
estaba altamente centralizada, ya que cerca del 70% de la matrícula nacional estaba en el Distrito Federal. En 1970, esta década se distingue particularmente porque fue la que presentó el mayor crecimiento en la fase de expansión del sistema educativo de nivel superior en México. Sin embargo, este crecimiento mostró débiles intentos de planificación universitaria. La educación creció de manera acelerada debido a que se le consideró como un motor de empuje relevante para el crecimiento de la diversidad económica, al igual que en la década anterior. En 1970 la población era casi de 50 millones de habitantes, de los cuales 200,000 correspondían a alumnos que se preparaban en la educación superior del país. Las principales particularidades de la década de los 80 son las restricciones del gasto público en el sector educativo y los graves y profundos problemas a los que se enfrentaron los egresados del sistema de educación superior dentro del mercado laboral frente a una crisis económica. En 1982 se generaba una fuerte crisis económica en México y el presidente en turno, Miguel de la Madrid, restringe el gasto público a todos los sectores, afectando directamente a la educación superior, ya que lo colocó en un sitio inferior dentro de la agenda nacional de políticas públicas, brindando la mayor atención a los problemas de política económica. En 1990, la matrícula en las universidades públicas se destacó, sin embargo, los demás sectores no lo hicieron. Los institutos tecnológicos públicos crecieron un 18% y el conjunto de las instituciones privadas aumentó su matrícula en un 27% entre 1900 y 1993. En la década de los 2000, la situación de la educación superior volvió a crecer a lo largo de esta década, recalcando el hecho de que más del 72% del crecimiento de la matrícula se haya realizado por medio de las instituciones públicas. En la actualidad, en el contexto actual del crecimiento de la educación superior, es un fenómeno importante. En el año 2011, la matrícula universitaria se situó en 3.274.000 alumnos. Las instituciones privadas de enseñanza superior representan uno de los sectores de crecimiento más rápidos y notables en los últimos años en México. Las expectativas laborales que experimentan aquellos quienes poseen las credenciales universitarias son mucho más altas, prósperas y favorables dentro de un mercado laboral actual en comparación con aquellos que no lo poseen, por ejemplo, por no haber logrado obtener una estadía dentro de las instituciones de educación superior. Ahora continuaré con la alimentación. Empezaré entre las décadas de 1940 hasta 1960, ya que en los últimos 40 años MOS México ha tenido un sustento de dinamismo económico luego del periodo de reconstrucción económica y social. La economía entra en un proceso estructural de expansión productiva. El Producto Bruto crece desde entonces a tasas del orden del 6 al 7% anuales, entre 1940 y 1960 a 5.9% y en los últimos 20 años a 6.8%. Ahora hablaré acerca de unas tendencias alimentarias de la época. La primera, menor consumo de maíz, pero manteniéndose en los niveles históricos de 145 kilogramos entre año. El frijol desciende casi un 40% del consumo, no siendo sustituido aparentemente por productos similares. 2. En los productos de origen animal se mantienen los niveles en huevos, leches industrializadas. En el resto, la encuesta de 1977 está fuertemente subestimada, en especial en carnes y quesos. No es confiable la reducción drástica que se muestra en las cifras. 3. Hay crecimientos en los consumos productos urbanos, leches industrializadas, refrescos, pastelillos, aceites vegetales cuyo gasto crece desde el 1.9% de 1973 hasta el 7% en 1977 en total. Ahora, en la década de los 80, desde 1982 hasta la fecha, una crisis sin precedentes sauce de la economía y la sociedad de México al periodo fuertemente expansivo del quinquenio anterior ha sostenido un ciclo de recesión acompañado de fuertes desequilibrios financieros, inflación sin precedentes y de crisis de balanza de pagos y deuda externa acompañada de una política económica de ajuste en acuerdo con el FMI, reducción del nivel de salarios y gastos en el Estado.
De acuerdo a la información difundida en la Encuesta Nacional de Nutrición de 1999 ENN99, realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública, algunos resultados generales del estudio sugieren que los 30% de la población menor de 5 años tiene un déficit de energía y de consumos bajos en zinc, hierro y vitamina A, y consumo por arriba de lo recomendado en proteínas y vitamina C. Ahora, en la actualidad, hoy en día, alcanzar un holgado abasto de alimentos para miles de personas es imposible. Los alimentos poco a poco han ido encareciéndose y con ello se han incrementado la condición de pobreza extrema en países de ingresos medianos y bajos, con cerca de 44 millones de personas en esta condición. Por otro lado, la volatilidad de los precios de los alimentos ha afectado mucho más a los países importadores netos de alimentos, como en el caso de México. Los datos del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera SIAP indican que en los meses de marzo y de abril del 2012 los precios en términos nominales al mayoreo de la alubia chica, maíz blanco y frijol negro de importación crecieron anualmente en un 43.7%, 18.2% y 12.5% respectivamente. En situación contraste a los aumentos precarios del salario mínimo general, que solo creció un 0.46% en términos reales, Centro de Estudio de Finanzas Públicas CEFP del 2012, las políticas públicas dirigidas al sistema alimentario mexicano desde la década de los 20 han realizado esfuerzos para mitigar el hambre, han estado orientados a los patrones que rigen los preceptos de seguridad alimentaria y hasta hace muy poco han incluido algunas estrategias locales para lograr la autosuficiencia, lo cual podría representar una opción por lo menos para facilitar a las familias rurales necesitadas. Using Powtoon.